Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este domingo 25 de diciembre del 2022 estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Hoy domingo tenemos reunión general y vamos a ir al mensaje de esta mañana que se titula El motivo de la Navidad y por qué celebrarlo. Esa sería la pregunta, ¿verdad? Y vamos a tomar una base bíblica ahí en Lucas capítulo 2, versículo 8 al 20, para estudiar de acuerdo a la Biblia que hubo celebración el día que el Señor Jesucristo nació. Lucas capítulo 2, versículo 8 al 20, tomamos lectura. Dice así: Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que había oído y visto, como se había dicho. Muy bien. Anoche, 24 de diciembre, el mundo entero, o la mayor parte del mundo, festejaron la Navidad. ¿Qué significa la palabra Navidad? Viene del origen del idioma del latín, que significa natividad, y significa nacimiento. Eso es lo que significa la palabra Navidad, nacimiento. ¿Y saben lo que ocurre en esta fecha, el 24? Que todos celebran la Navidad y no saben, todavía muchas personas ignoran el significado de la Navidad. Tenemos que asegurarnos y recordar esto, que en la Biblia nunca se nos dice la fecha en que nació el Señor Jesucristo. La Biblia no muestra si nació el 24, si nació el 25, pero de que se celebra el nacimiento de Jesús, sí lo muestra. Porque tenemos que entender muy claro esto. Hay una discrepancia entre algunas religiones y aún así en algunas iglesias cristianas
si debemos celebrar Navidad o no. Otras iglesias dicen que es del diablo. Empiezan a atacar a los que celebran la Navidad y empiezan a decir que es del diablo la Navidad. Y que poner un árbol de Navidad es del diablo. Porque en la Biblia dice que no pongan árboles de Navidad. Y empiezan a tomar versículos de la ley de Moisés, de Deuteronomio, donde Dios mandaba, es cierto, lo único que mandaba Dios, por ejemplo, rápidamente anote este versículo, Deuteronomio 16, 21 al 22, voy a leerlo para que no se me pierda, nada más anótelo, 16, versículo 21 al 22, Dios mandaba, no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová, tu Dios, que tú habrás hecho, ni te levantarás estatua, la cual aborrece Jehová tu Dios. Muchas iglesias, aún cristianas, las famosas cristianas legalistas, que son hermanos en Cristo Jesús, porque son nuestros hermanos, porque tenemos la misma fe y no dudamos que tengan el Espíritu Santo, pero simplemente les falta conocer un poquito más allá de la historia de los originales hebreo y griego. Cuando no utilizamos un diccionario hebreo y griego, cuando no investigamos, no hacemos profundidad en la historia, a qué se refería Dios, tenemos que ir a la historia. Hoy en día hay mucho material, por ejemplo, está el internet, que es una gran ayuda de que tú te pones a investigar qué es lo que quería decir Dios, los árboles de acera y todo eso. Ellos toman rápidamente este versículo y otros más para decirnos, ahí está. La Biblia dice que no pongan árbol de Navidad porque tiene su origen pagano. ¿Y dónde tiene su origen pagano? En que supuestamente acá se basan, y de otros versículos en Deuteronomio, de que Dios prohibía que no pusieran árboles para acera. ¿Quién era Acera? Para Acera. Acera era una diosa de los fenicios, la diosa del sexo y de la fertilidad. Esta diosa Acera, los fenicios y las tribus paganas venían y le ofrecían un rito, un culto, para que las mujeres pudieran tener hijos. Y que era la diosa del sexo, para aquellos que no eran fértiles, para aquellas mujeres que no eran fértiles no podían tener hijos, y para aquellos varones que eran estériles o que no tenían potencia sexual, etcétera, etcétera, venían y ofrecían un culto pagano a esta diosa. Es como hoy en día, que la gente celebra un culto a un ídolo, un rezo a un ídolo, sin saber su origen y la profundidad, el significado de ese ídolo. Entonces, Dios realmente lo que estaba diciendo, mire, se lo voy a leer en lenguaje sencillo para que vayamos avanzando, dice así. En lenguaje sencillo, Moisés continuó diciendo al pueblo, cuando construyan un altar para adorar a nuestro Dios, no coloquen junto a él ninguna imagen de la diosa Astarte, que es el otro nombre que recibía esta diosa Acera, de la diosa Astarte, ni de otros dioses falsos. Eso es algo que Dios no soporta. Ahora, en el original griego, en el diccionario Strong, esta palabra árbol, en el original griego, es la palabra ETS, árbol, en el hebreo, ETS, así nada más. Y significa enmaderado, higuera,
orca, leña, leño, madera, madero, manojo, palo. Miren por qué es importante, antes de que nosotros critiquemos a los demás que celebran la Navidad, etcétera, etcétera, tenemos que investigarnos, porque caemos en un error de que muchas iglesias son enseñadas por hermanos, por maestros, de que a ellos arrastraron una enseñanza equivocada. Parece mentira, pero pasa como en las religiones, porque nosotros veníamos arrastrando una religión por herencia. Yo soy católico porque mis padres son católicos, yo soy testigo porque mis padres son testigos, y yo soy de esta religión porque mis padres eran o son de esta religión. Y todo lo que nos enseñaban en la religión, decíamos sí, sin nosotros averiguar, investigar, abrir la Biblia. Como nunca llevábamos Biblia a la religión, todos nos los creíamos, ¿verdad? Y lo aceptábamos, porque pensamos que era una verdad. Pero nunca se nos enseñó que teníamos que llevar Biblia, que teníamos que abrir nuestras Biblias, que nos instruyeran en la religión, hablando de que teníamos que leer y estudiar la Biblia todos los días. Y éramos religiosos ciegos espiritualmente. Nada más siguiendo la corriente de una religión. Y así veníamos arrastrando verdades falsas, por decirlo. Y no teníamos ni siquiera la intención, ni se nos pasaba por la mente investigar un poquito lo que nos enseñaban. Y parece que así pasa hoy en algunas iglesias. Hay hermanos que empiezan a criticar a los que ponen un árbol, a los que celebran la Navidad, sin tener el conocimiento primero, asegurarse. Porque ellos son enseñados por estos versículos donde Dios mandaba que no se pusiera árbol. Pero estamos viendo que la palabra árbol en sí, en el original hebreo, se refiere a madera, a un palo. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios? Por eso leí en lenguaje sencillo que en el lugar se iban a hacer un altar para Jehová de madera, porque era el material que se conseguía en ese tiempo, el más barato, fácil de adquirir, etcétera, etcétera. No tenían que invertir dinero como hoy en día para fabricar un altar. Lo que estaba diciendo Dios, que no querían que pusieran un ídolo de esta diosa Acera. O sea, no podían poner aquí a un altar. Obviamente no había ninguna imagen, ningún ídolo, pero tampoco podían poner una imagen de Acera. No podía estar, por decirlo al tiempo de hoy, Cristo, la Virgen, el Santo y cualquier otro ídolo, tal como lo hacen en algunas casas que aman a Dios, pero están equivocados. Y por eso es la predicación del Evangelio, para que nosotros le hablemos a esas personas de que no puede ser que tengas al Cristo, a la Virgen, a San Tomás, a San Anselmo y hasta la Santa Muerte, en el caso de los brujos. O sea, tienen de todos, por si me falla pues aquí tengo de repuesto. Y si no me contesta pues al final voy a la Santa Muerte, porque esa sí es segurita que no me falla. Y eso es lo que hacen los brujos. Los brujos van a su recinto, ahí donde ellos trabajan, y tienen un altar de ídolos y hasta la Santa Muerte. Pero dicen, es magia blanca. Y hablan de Dios. ¿A qué Dios se refiere? Bueno, entonces, tenemos que, como cristianos, es por eso que en una iglesia donde no hay discipulado y donde no hay un
maestro llamado por Dios, un pastor que sea llamado por Dios para ser preparado bajo el Espíritu Santo, darle dirección de que ese pastor tiene que estar muy bien preparado. Por eso, gracias a Dios, la tecnología nos ayuda mucho, que ahora la Biblia, tú puedes tener un libro de estudio en tu celular, en tu tablet, la Biblia instalada con los diccionarios, con todos los comentarios, con otras versiones de Biblia, que es muy bueno citar otras versiones. Nosotros siempre estudiamos en la versión Reina Valera, 1960, porque es la que más se apega al original hebreo y griego. Por eso esa es la que usamos. Pero cuando vamos a estudiar en algunos puntos que necesitamos un poquito de más luz o para que los creyentes o los que nos van a escuchar tengan un poquito de mejor entendimiento en un lenguaje sencillo, nos vamos a otras versiones, como acabo de leer, el lenguaje sencillo. Pero si nos quedamos nada más ahí con la Biblia, no investigo, no escucho otras prédicas de otros hermanos, a ver, voy a escuchar la otra versión de este estudio, a ver, a lo mejor igual tenga razón, a lo mejor estoy equivocado. ¿Qué me cuesta escuchar la otra cara de la moneda, ver la otra cara de la moneda? A lo mejor me falta conocimiento. Pero no, la soberbia, el orgullo espiritual, de que a mí nadie me va a enseñar. Yo no tengo que ser dirigido por otros hermanos, por otro pastor o por otra iglesia, etcétera, etcétera. Es soberbia espiritual, orgullo. Pero si somos humildes y decir, bueno, veo que hay una controversia, necesito escuchar. Y le voy a pedir a Dios que me dé dirección. Pero no, si empezamos a atacar, a criticar y a decir que todo es del diablo, imagínense, ¿qué no es pagano ahorita en este siglo? Nos tendríamos que ir a vivir a la luna o a Marte para no contaminarnos con el mundo. Las cartas de Juan dice, no pueden salir del mundo, somos del mundo, pero no estamos en este mundo. En el sentido de que somos de este mundo, de este planeta Tierra, pero no somos de este mundo. Cuando se refiere al sistema de pensamiento que nosotros estamos en otra forma de pensar como piensa Dios en la Biblia, ya no como piensa el mundo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y para esto es ese estudio de esta mañana, para que los que nos ven en las redes sociales, Dios quiera que algunos hermanos puedan ver, algunos pastores puedan ser humildes y prestar atención a lo que la Biblia dice. Entonces, tenemos que avanzar un poquito, no quedarnos ahí rezagados y traer enseñanzas de que, bueno, yo así me formé en una iglesia y así tiene que ser y así como me lo enseñó mi pastor tiene que ser. Tenemos aún así tener cuidado. Pablo, cuando predicaba en el libro de los Hechos, había una aldea que se llamaba los de Berea. Ellos, cuando Pablo predicaba, ellos empezaban a revisar, abrían las escrituras del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento se estaba escribiendo apenas, no estaba terminado, y ellos investigaban y se ponían a investigar a ver que lo que sí estaba predicando Pablo era cierto. Y es lo que debemos hacer. Yo le he dicho siempre a usted tiene la obligación de, si alguna duda le queda, venir con el pastor o al final del culto, alzar la mano, pastor, tengo una duda sobre esto que usted predicó. Antes de empezar a criticar o empezar no estoy de acuerdo con lo que el pastor predicó. Y yo no estoy de acuerdo con el pastor en eso. Oye, cálmate. Tú tienes que venir, pastor, quiero hablar con usted, Virgen, fíjese que no entendí esto, no sé si yo estoy mal o no me lo enseñaron o yo creo que es así, lo estudiamos, lo analizamos y tú tomas la decisión. Y si yo estoy equivocado, voy a ser humilde en decir, bueno, hermano, a ver, si tú tienes otra enseñanza, me gustaría escucharla. ¿Y de dónde la aprendiste? ¿De dónde sacas? Yo te digo de dónde tomé, cómo me refiero, por qué digo esto y vamos a estudiar. Pero no caer en eso de que empezar a criticar en voz baja a nuestras espaldas y decir,
es que no es así. Y es ahí donde empezamos a caer en un legalismo. Porque imagínense, las iglesias que son legalistas empiezan a señalar, a juzgar a todos aquellos que celebran la Navidad y decir que es del diablo, como que si una celebración en un día especial del Señor Jesucristo fuera del diablo o fuera pagano. Ahora, repito, sabemos que el Señor Jesús no nació el 25 de diciembre. ¿De dónde viene esta enseñanza? De Roma. Ellos, el Vaticano, instituyó esta fecha del 25 de diciembre como la Navidad o como el 24 de Nochebuena. Ok, aunque lo haya instituido una religión, y eso pasó a ser parte en todo el mundo, porque quienes no celebran el 24 y 25, que hasta los ateos descansan. Los ateos descansan y conviven con sus familiares y celebran una noche de paz, de amor, de regalo, pero no creen en Dios. Entonces, así están algunas iglesias. Yo no celebro Navidad porque es pagano y no está en la Biblia, entonces no lo celebro. Bueno, como dice Pablo en Romanos 14, cada quien sea sabio en su propia opinión. Si para ti es pagano, no es del diablo, ok, para ti, pero para otros no. Y mientras sea tu hermano en la fe, déjalo. Cada uno de nosotros vamos a dar cuenta con el Señor en el tribunal de Cristo. Y Dios va a juzgar a cada uno según sus obras y más a cada pastor de lo que haya enseñado. Si los que enseñaron que todo eso era del diablo, ok, los va a llamar a Dios uno por uno y les va a pedir cuenta. A ver, dime, ¿de dónde te basaste, pastor o hermano, maestro, para enseñar y criticabas, señalabas a los que celebraban Navidad? Dime de dónde te basabas y nos va a pedir cuenta más a nosotros los pastores, los que enseñamos, porque dependiendo de lo que nosotros enseñemos, vamos a entregar cuenta de ustedes. Entonces, Pablo dice, cada uno esté convencido en su mente. Si para ti es malo, es pagano para ti, pero no para el otro. Si para ti es malo comer chicharrón, o es pecado comer chicharrón, o comer ciertos alimentos, o tomar Coca-Cola para ti, pero para mí no. Ahora que si me lo dices en otro plan de que porque es malo, es mucho dulce, hace daño, eres diabético, hipertenso y algunas cosas estás restringido, es otra cosa. Pero no nos vengan, dice Colosenses 2:16, vaya ahí. Colosenses 2:16. ¿Está ahí? Vaya rápido y lea conmigo. Dice así, Colosenses 2:16. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Vamos por partes. Nadie los juzgue en lo que comas o en lo que bebas. ¿Ok? O en cuantos días de fiesta. Vamos a traerlo al Nuevo Testamento. Las fiestas que se celebran. ¿Cuáles eran las fiestas que se celebraban en el Antiguo Testamento? Las fiestas judías. ¿Cuáles eran? La Pascua, primicias. ¿Cuál otro? Panes y levaduras. Pentecostés. ¿Sí? La fiesta de las trompetas. El día de la expiación. Y la fiesta de los tabernáculos. Eso ya lo estudiamos los miércoles. Pablo se estaba refiriendo. Nadie los juzgue, nadie los tiene, que nadie los critique. En cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. 17. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo.
Todas estas fiestas, ¿se acuerdan los que estudiamos Levítico en las fiestas judías? ¿Qué apuntaba? ¿A quién? A Cristo. Todo era tipo y sombra de Cristo. Es lo que está diciendo el versículo 17. Entonces, Pablo dice, nadie los juzgue en cuanto a días de fiesta. Imagínense que anoche Dios le haya dicho a ver Gabriel, anótame en una lista a todos los cristianos de allá a la tierra, quienes celebraron Navidad y quienes festejaron con sus familiares y quienes cenaron pavo, etcétera, etcétera, por favor. Y ponles una tacha a todos los que celebraron Navidad. Y que esté el ángel Gabriel, allá está la familia Pérez, no, tacha. Y pone haciendo una lista de todos los que celebraron Navidad. A ver, Gabriel, hazme una lista de todos los que pongan árbol de Navidad, por favor. Y que de eso se tratara la gracia de Dios. Es que ahí es donde caemos en un error en algunos hermanos en Cristo, de que por no conocer la gracia salvífica que estamos hoy en el Nuevo Testamento, Dios nos salva por gracia y por fe. Al no conocer la doctrina de la gracia, caemos en un error tremendo. Empezamos a señalar, a juzgar, o llegan al punto donde hasta que porque nos damos un beso en la mejilla, no está bien. Cuando Pablo ahí, si usted lo ha leído, y si no lo ha leído, es que porque usted no lee entonces. Y ese es el problema, por no leer. Pablo dice, o salúdense con un ósculo santo. ¿Lo han leído? Ósculo es beso en la mejilla. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice, salúdense. Por eso acá les decimos, salúdense, porque somos una familia, no una religión. Por eso usted tiene que saludar a su hermano, darle la bienvenida, darle un abrazo, un beso, ósculo santo. ¿Qué quiere decir santo? Sin malicia, sin maldad, sin perversión, de que usted no venga y que quiera saludar a la hermana y con esa mente de que quiera ya casi besarle en la boca. Ahí es donde ya está el problema. Porque su mente ya está yendo más allá. Voy a aprovecharme a dar a la hermana y le voy a tratar de besar en la boca. Cuando alguien le haga eso, venga usted con el pastor. Hermano, el hermano Pancho me quiso besar en la boca. Y va a ver cómo le va a ir en feria. Porque Dios nos manda a darnos un beso santo, un ósculo santo, que es beso. Tampoco en la oreja, ¿verdad? Porque hay unos hermanos de que te vas a besar y ya en la oreja. Tampoco. Todo hay un equilibrio en la Biblia. Usted, si dice en la mejilla, ¿dónde es la mejilla? ¿Acá o acá? ¿Dónde lo besaron a Jesús? En la mejilla. Es acá. Ok. Ahora que si viene agripado, está un poco malo, bueno, no salude. No te salude, hermano, porque no te quiero contagiar. Es otra cosa. Miren, en todos estos detallitos tenemos que tener un equilibrio. Ni muy, muy, ni tan, tan, como dicen. ¿Verdad? Entonces, Pablo nos dice, nadie los juzgue. Ok. Vamos a ver entonces de que si es pecado o no es pecado celebrar la Navidad y el motivo más importante. Anoche todo el mundo celebraban al motivo, al significado de la Navidad. Pero ¿saben qué hacen? Rechazan a aquel porque se celebra. O sea, se juntan y que estamos celebrando la Navidad, no saben por qué se celebra o se debe celebrar, pero rechazan a aquel que es el motivo de celebrar la Navidad. Es ahí donde tenemos que entender, porque al rechazar, ¿cómo es posible que celebres algo y que rechaces a aquel que es el motivo, la razón de cuál celebramos la Navidad? Y cuando decimos celebramos la Navidad, no estamos diciendo que la celebramos como la celebra el mundo. ¿Cuántos anoches que dicen creer en Jesús y creer en Dios y van a una religión, se pusieron hasta las cachas?
Y eso nosotros también lo hacíamos. Porque la gente ya no busca el momento de estar con un momento en su familia, de darle gracias a Dios, de darle gracias a nuestro Señor Jesús que vino a nacer en un pesebre, sino que ya van con la mente, ya quiero que llegue la noche para empezar con la jarra y amanecer y seguirle al otro día, ¿verdad? Y ya se olvidan del motivo, cuál es la esperanza de la Navidad, cuál es realmente ese día tan especial. Y sabemos que como cristianos, tengo que poner en claro esto, nosotros no festejamos un día al año nada más a Jesús. ¿Cuándo? ¿Cuántos? Todos los días celebramos a nuestro Señor. Ese es el cristianismo. No como las demás religiones o algunas religiones que nada más celebran el día sábado, hasta hoy en día, como la iglesia adventista, que nada más el sábado es el día del Señor. Imagínense que nosotros nada más sigamos esa enseñanza de celebrar un día, si así como estamos, que ahí vamos batallando con esta carne, etcétera, etcétera, y que cómo estuviéramos que si nada más un día a la semana nos congregáramos, o que si un día a la semana nada más tuvieras lectura de la Biblia. Todos carnales, con una gran flojera espiritual. Imagínate que tú nada más te aventaras una torta el sábado, así literalmente comida física, o que comas y que al otro sábado te vuelvas a comer otra vez. No aguantaría tu estómago, ya no estarías vivo. Por eso la palabra de Dios, que es Jesús encarnada, la palabra se hizo carne, tenemos que alimentarnos todos los días, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lucas capítulo 4. Muy bien, entonces, ¿hay una razón para festejar la Navidad? ¿Cuál es el motivo? Sí, porque, vuelvo a aclarar, no celebramos oficialmente que ese día nació Jesús. La Biblia no lo dice. ¿Ok? Pero así como la Biblia no dice no festejen Navidad, tampoco dice que lo festejemos. ¿Verdad? O sea, no dice no lo festejen, pero tampoco dice festéjenlo. Y de acuerdo a unos principios bíblicos nos basamos para poder festejarlo sin caer en la idolatría, sabiendo de que un árbol de Navidad con luces, esferas, etcétera, etcétera, ya vimos ahorita en el original griego y en otras versiones de que no se refiere a un árbol literalmente en la Biblia. Imagínense que Dios es el creador y Dios creó los árboles, ¿no? Qué bonitos árboles hay de todos tipos. Entonces, si eso fuera pagano, yo no tendría árboles en mi casa, los podara todos, porque son paganos. Si Dios creó el agua para beber, entonces no tomaríamos agua porque es pagano, porque Dios es el que lo creó. ¿Qué no es pagano? Si usar monedas o billetes sería pagano, entonces, porque tienen ahí un ídolo, una imagen, ¿verdad? De que hasta hoy en fecha algunas personas rinden culto, entonces no deberíamos usar dinero porque es pagano. ¿Qué no es pagano? Un coche, la Volkswagen, que fue un hombre pagano, el inventor, era pagano, de Alemania, de los nazis. Entonces, es pagano esa marca. ¿Qué no es pagano? Todo es pagano. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Comer cerdo? Ah, no, eso estaba en la ley y por eso no debemos de comer. Cuando en el libro de los Hechos
hubo una enseñanza, una visión que tuvo el apóstol Pedro, donde baja del cielo un lienzo con animales impuros que en la ley les prohibía. Y Pedro le dijo, cuando escucha la voz de Jesús y le dice, Señor, nunca yo he comido cosa inmunda. Y escucha la voz de Jesús y le dice, Pedro, no llames inmundo lo que yo he santificado. Y hay mucha enseñanza de ahí, porque esa visión se refería que el lienzo representaban a los gentiles como inmundos, porque los judíos tenían como inmundos, paganos, a los gentiles. Pensaban que ellos eran los únicos que merecían a Dios, que eran los únicos que podían alabar y adorar a Dios. Por eso más abajo, en el capítulo 10 del libro de los Hechos, en la casa de Cornelio, Pedro dice estas palabras. Ahora me doy cuenta que Dios no hace excepción de personas, que hasta sobre los gentiles se derramó el Espíritu Santo. O sea que Dios estaba diciendo a lo que yo he santificado, en el sentido de que Dios estaba ya preparando, empezando a apartar, porque santificar, santo es poner aparte, empezar a poner aparte a la familia de Cornelio. ¿Por qué? Porque Dios sabía que Cornelio y su familia se iban a convertir ese día. Entonces, si empezamos a decir que esto es pagano, que el otro, nos tendríamos que salir del planeta en tierra. Por eso en las cartas de Pablo dice, siempre orando por todas las cosas, dando siempre gracias a Dios por todo. Porque con la oración, ¿qué cosa? Todo es santificado. Por eso un cristiano debe orar por sus alimentos. Antes, en la mañana, en la comida, es principalmente dar gracias a Dios por los alimentos. Orar en voz alta. Tú estás ahí con tu hija o con tu esposo, tu familia. Voy a hacer la oración. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por estos alimentos, por este pollito, por estos huevitos, Padre, que tú nos das a disfrutar. Bendícelos, santifícalos y multiplícalos para que nunca nos haga falta. En el nombre de Jesús, amén. Si ese puerco, si esa comida que compraste ya venía un poquito mal, es santificado y ya no te va a hacer daño. A lo mejor ya no te va a enfermar el estómago, porque oraste, lo santificaste. O cualquier cosa que hayas sacrificado, por ejemplo, cuando hemos hablado de todo lo que es sacrificado de los ídolos, etcétera, etcétera, sabemos que un ídolo es nada. ¿Ok? Vienes por esos tamales, si no hay por quién causar tropiezo, los bendice, los santifícalos y los puedes comer. Porque para nosotros no es nada, es una piedra pintada que se le ofrecieron. Para ellos tal vez será otra cosa, pero para nosotros no. Pero hay que tener sabiduría cómo y cuándo hacer las cosas. Te lo llevan, gracias vecina, gracias mamá, gracias papá, lo voy a guardar. Y ya que se vayan, cuando estén horas y los bendices, y no hay ningún problema. Todo hay un equilibrio para que podamos ser agradecidos con Dios. Bueno, en Lucas 2 vemos aquí entonces de que ese día que nació el Señor Jesucristo, vemos acá que dice en el versículo 8 que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Miren, un grupo de pastores estaban guardando el rebaño. Estas eran ovejas literales, físicas, animales. Y que de repente se le presentó un ángel del Señor y que la gloria del Señor los rodeó de un resplandor y tuvieron gran temor. Imagínense esta escena, llévese a su mente, imagínenselo ese día. Estaban los pastores, estaban las ovejas de noche a la luz de la luna posiblemente y con alguna fogata, etcétera, etcétera. Y que de repente se aparece un ángel del Señor y que los rodeó de un resplandor a este ángel. Y al ver el resplandor, porque aquí dice, y la gloria del Señor, esa gloria del Señor lo rodeó de resplandor. Quiere decir que hubo algo que alumbró el cielo en ese momento y tuvieron gran temor. ¿Quiénes? Los hombres, los pastores que estaban ahí. Porque imagínense que nosotros, se nos aparezca algo así de repente, nos podemos asustar porque no estamos acostumbrados. Y hasta dudaríamos, ¿será de Dios o será del diablo que se me está apareciendo?
¿verdad? Y por eso tuvieron temor, porque el hombre natural, al no conocer las cosas de Dios, podemos caer en eso. Tener temor de que será de Dios o será del diablo que esto se me haya parecido. Pero inmediatamente el ángel le habló. Y cuando vieron el resplandor alrededor del ángel o en el cielo así que se alumbró de alguna forma sobrenatural, el versículo 9 les dijo, he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor les rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Inmediatamente cuando el ángel ve el temor de los hombres, empieza a hablar y les dijo, no teman, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Aquí este ángel era un ángel mensajero. Hay dos ángeles que se les atribuye con sus nombres en la Biblia, el ángel Gabriel y el ángel Miguel, nada más. No existe el angelito de la guardia, no me desampares ni de noche ni de día. Bueno, eso fue inventado. Aquí nada más vemos en la Biblia ángel, Gabriel y Miguel. Regularmente a Gabriel hemos visto que se le utiliza para llevar los mensajes a los hombres. Y Miguel es el de batalla, el de pelea, es el capitán de los ejércitos celestiales. No dice el nombre, pero puede ser que haya sido el ángel Gabriel, porque fue el ángel Gabriel el que se le presentó a María para llevarle la noticia. Gabriel siempre ha sido el mensajero de parte de Dios. Y no puede ser que no solamente él, hay muchos ángeles que Dios utiliza, son millones. No tenemos idea, pero son muchos. Imagínense que dice la Biblia que nosotros tenemos un ángel, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Cuando usted se convierta a Cristo, Dios le pone un ángel para que lo guarde de noche y de día. Ahí anda detrás de usted. No lo ve, nos imaginamos. Ahorita puede ser que estén descansando por ahí, cada uno de los ángeles de ustedes y el mío, no sé, estén sentados, por ahí están, no los vemos, no los sabemos, pero la Biblia lo dice. Y si dice la Biblia, yo lo creo. Los ángeles pueden hacer de que, dice pues, para que tu pie no tropiece en piedra. Te pueden quitar una piedra que te va a hacer caer y rajarte la cabeza, una cáscara de guineo que vayas a pisar, algo que pueda ocurrir, un accidente te pueden librar. No lo sabemos. Pero siempre los ángeles están acampando alrededor de los que le temen. Y por eso nos basamos que Dios pone un ángel, que no es el de la guarda, ¿verdad? Que nos guarda, eso sí, pero no es el nombre que se le da. Muy bien. 10. Pero el ángel les dijo, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Aquí es donde nos basamos de este pasaje para que entendamos de que, ¿qué se entiende por palabra gozo? Estar contentos, que podemos festejar por las nuevas. ¿Cuáles son las nuevas? Las nuevas noticias que el ángel trajo a estos pastores. ¿De qué? De gran gozo que será para todo el pueblo. ¿Cuáles eran las nuevas? Las noticias de que acababa de nacer el Salvador. Aquí está. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Miren, y es aquí donde decimos que sabemos que no fue el 24 ni el 25, no nos interesa. Lo que sí nos interesa, y lo más maravilloso, es que nació. No se puede festejar. A ver, voy a preguntar algo. ¿Qué se debe festejar? ¿El nacimiento o la muerte? ¿Cuál vale más? ¿Cuál tiene más importancia? ¿El nacimiento o la muerte? Reprobados. Los dos van de la mano. Si no hubiera nacido, si Jesús no hubiera nacido, no hubiera muerto en la cruz. Y si no hubiera resucitado, no hubiera redención para nosotros.
Porque también está esto. Si Jesús hubiera nacido y hubiera muerto, pero no hubiera resucitado, entonces, ¿qué esperanza tendríamos nosotros? Y lo dice, ¿se acuerdan? ¿Dónde lo dice? 1 Corintios capítulo 15. Si no habría resurrección, vana pues es nuestra fe, seríamos los más miserables del mundo. Daríamos lástima a los que están afuera y decir, ay, mira estos cristianitos, pobrecitos, así no resucitó el que los salvó, están perdiendo su tiempo. Y no eso es lo que hacemos por ellos, los que están perdidos. Y cuando vemos que se van detrás de un ídolo, no es lo mismo que pensamos, los miramos con misericordia y nos da tristeza de que ellos están en un camino equivocado. Entonces, no se puede separar de uno de lo otro. Porque si Jesús no hubiera nacido y no hubiera muerto en la cruz y no hubiera resucitado, entonces no habría redención ni salvación. Ahora, no se puede celebrar solo la muerte. Por lo mismo, de que hubo gozo. Vamos a ver aquí que los ángeles alabaron. Hubo fiesta ese día, que un Salvador. Por eso aquí dice que ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador. La palabra Jesús, mire, apunta esto, es tan importante. La palabra Jesús en el original hebreo es Yeshua. Y-E-S-H-U-A, Yeshua, en hebreo. ¿Y sabe qué significa? Yahvé salva. Yahvé. Dios salva. Yahvé viene derivado de la palabra Jehová. ¿Sí? En otras palabras, ¿tiene una idea ahora qué significa Salvador? Jehová salva. También tiene otra connotación en el original hebreo, por eso es muy importante irse a los originales. Dios salva. Dios salva. Salvador. Entonces, cuando entendemos estas cosas en el original hebreo, ¡wow! ¿Quién es el que nos salvó entonces? Dios mismo. Dios, el Padre, que es Espíritu. Miren, eso es lo que queremos explicar hoy a los que van a ver este video. Que cuando nosotros celebramos la Navidad tenemos que entender que lo que significa hoy el nacimiento del Señor Jesús, que se celebra en estas fechas, y que gracias a Dios es Jesús, nada más, Jesús, el que divide la historia en AC y DC, antes de Cristo y después de Cristo. ¿Por qué la historia fue dividida? Porque no otro Dios pagano, otro líder dividió la historia. ¿Por qué no pusieron antes de Buda y después de Buda? Antes de Alá y después de Alá. Y cualquier otro Dios pagano que mencione, dividió la historia. Es el nombre de Jesús. Pero cuando pensamos en esto, en venir a festejar nada más la Navidad o el 24, etcétera, etcétera, tenemos que meditar esto y reflexionar. Que gracias a que Jesús nació y murió y resucitó, tenemos salvación. Porque si el Padre, vamos a hablar esto, si el Padre no se hubiera encarnado en el cuerpo de su Hijo y que Dios se hizo hombre, Dios al tomar cuerpo humano y al nacer aquí en esta tierra en un pesebre, y hablando de pesebre, imagínense, el Dios creador del cielo y la tierra, el universo, el que nos formó a ti, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que no hay otro ser como Él, vino a nacer en un pesebre. Usted ha leído cómo fueron rechazados
José y María cuando María iba a parir? ¿Por qué creen que nace en un pesebre? Porque nadie los quiso recibir. No había lugar. Estaba lleno la ciudad de Belén. No había lugar. El único lugar que encontraron y les ofrecieron fue un pesebre. Un lugar donde estaban todos los animales con olor a popó de vaca, de buey, de todos los animales. Imagínense. ¿Y dónde nació usted? Ah, no, en un hospital con clima y cuna y etcétera, etcétera. Y otros, bueno, que nacimos con partera y la mayoría en el hospital de lujo, otros no de lujo, etcétera, etcétera. Y el Señor, el más excelso de todos, en un humilde pesebre. Humilde pesebre. ¿Y nosotros que nos quejamos? Aquel que cuando tenemos que hacer esa reflexión, que este motivo de celebración, pensar de que Él viene, nace en un pesebre y que no tuvo, que crece, se hace hombre y que no, cuando ya se separa de sus padres y entra a su misión, a predicarle el evangelio, nunca tuvo dónde recostar su cabeza. Le mandan a preguntar a Jesús y Él contesta estas palabras: ve y diles que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Querían seguirlo, porque querían seguirlo, y les mandó a decir Jesús: diles que yo no tengo ni casa, no me hospedo en ningún hotel 5 estrellas, no andamos suficiente dinero para andar gastando en hospedaje cada noche, que yo y mis discípulos, donde nos agarra la noche, ahí nos quedamos. Aquel hombre que era Dios en la carne no tenía dónde dormir, un lugar especial. Nada más se cubrían con los trapos que andaban cargando. Y nosotros que tenemos nuestra cama, king size, ¿cuántos cobertores usaste anoche? Pijamas, de marca, de lujo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y nuestro Señor, tan humilde era, porque era de familia pobre. José y María eran de familia pobres. ¿Por qué? Porque la misma historia nos cuenta en los evangelios que si no ellos hubieran buscado un lugar, aparte de que se tenía que cumplir la profecía de que he aquí Belén Efrata, de ti nacerá un rey, de que era en Belén que tenía que nacer Jesús. Pero nos damos cuenta que al ver todas estas cosas y las meditamos, de que ni siquiera tuvo un hogar para descansar todas las noches, el experimento del pesebre, la huida a Egipto, porque ustedes saben que sus padres tuvieron que huir a Egipto. ¿Por qué? Por la persecución que se venía, que mataran a todos los niños. El diablo, usando al César, a los reyes, querían matar al rey, porque al rey le llegó a los oídos que venía otro rey, pero no sabía qué tipo de rey. Dirá, era que literal, ya, yo no voy a ceder mi trono a nadie más. Sentados en sus machos, y si por ahí vienen ya naciendo otro rey que me va a quitar mi trono, de una vez me lo mando a echar. Y mataron a todos los niños. Usted ya conoce la historia. Entonces, que tuvo que pasar hambre, sed, no tener dónde dormir, dónde recostarse cómodamente, el frío que hacía en el oriente en las noches, pasar hambre, ser rechazado por los hombres y los fariseos. Al ser rechazado por los hombres y los fariseos, todo eso que él pasó, ese rechazo fue que fue abandonado por el Padre en los últimos momentos. Padre, ¿por qué me abandonas? En tus manos encomiendo mi espíritu.
al ser abandonado en los últimos momentos, el martirio que pasó en la cruz. Esto es muy importante que lo reflexionemos, que no es nada más celebrar por celebrar. El martirio que pasó en la cruz y el rechazo, para que a través de ese rechazo que él sufrió, nosotros pudiéramos ser aceptados delante del Padre. Porque Dios estaba enojado con nosotros. Dios estaba enojado con nosotros. Sino que estaba enojado con los seres humanos, pero al mismo tiempo nos amaba. De que de tal manera mandó a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda. De tal manera, ahí es donde vemos el amor de Dios. ¿Qué hombre aquí en la tierra va a dar a su hijo en sacrificio? Dame tu chunco, María, como se lo dijeron a Abraham. Una vez le preguntamos a un hermano y se quedó así y lo pensó. Porque ahí es donde vimos que no tenían la fe de Abraham. Cuando nos hacen esta pregunta y dudamos y lo pensamos, es que no confiamos totalmente en el Señor, que Él es un Dios sabio, infinito. Abraham, cuando le piden a su hijo, no lo pensó, no se le puso el brinco a Dios, no respingó, porque sabía en quién creía, que tenía un Dios sabio, infinito. Y todas estas cosas que Jesús pasó y experimentó, dice en Romanos 8:5, vaya ahí, ¿no? Romanos capítulo 8. Versículo 5, 10 al 11. Miren qué condición estábamos. Romanos capítulo 5, versículos 10 y 11. Dice así. Porque si siendo enemigos, caray, ¿y de quién éramos enemigos entonces? Dios, estábamos enemistados con Él. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en nuestro Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Estábamos enemistados, éramos enemigos de Dios. Y es por eso que éramos como el anticristo. Teníamos una actitud como un anticristo. La palabra anticristo es en lugar de y en contra de. Eso es lo que se refiere. En lugar de Cristo, pero a la misma vez en contra de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado creíamos en Jesucito, en Diosito, pero a la mera hora que cuando nos predicaban el Evangelio, estábamos en contra. ¿Cuántas veces de nosotros rechazamos a Jesús? Rechazamos a la predicación. ¿Cuántas veces de nosotros no nos predicaban? Te hablaba tu hija, tu hijo, alguien, tu amigo, un predicador que pasó por ahí, te hablaba y nada más dijiste gracias, pero más después. Ahorita no, soy católica, tengo mi religión. Es por eso que lo que decimos a los que vienen por primera vez a esta iglesia o en todas las iglesias del mundo, no te vayas sin Cristo hoy. Porque si crees en Él, entonces vete con Él. Llévatelo en tu corazón. Pídele que entre a tu corazón en esta mañana, al final que oremos. No salgas de esa puerta sin Cristo, porque no es casualidad que hayas venido por primera vez a este lugar. Dios tenía una cita en este día de querer regalarte la salvación. Entonces, estábamos enemistados y fuimos reconciliados en su muerte. Por eso es muy importante de que las dos cosas van de la mano. No se puede celebrar solo el nacimiento ni solo la muerte, como lo celebran en Semana Santa. Es otro rollo también. ¿Cómo celebra la Semana Santa el mundo? ¿Cómo celebraron anoche? No todos, ¿verdad? Con la jarra. Ahorita están bien crudos, siguen durmiendo, etcétera, etcétera. Muchos cristianos se les dijo no se duerman tarde porque mañana tenemos culto.
es el último culto del domingo que vamos a tener de este año. Vamos a tener la oportunidad para el día primero, ahí sí se pueden desvelar un poco más, etcétera, porque vamos a tener descanso. No, no entendieron, no obedecieron, fueron indiferentes. ¿Ok? Por ejemplo, ahí, hermano, hace rato se reportó una hermana conmigo, hermano me dijo, estoy desvelada. Usted nos dio la indicación que no nos durmiéramos tarde, pero los vecinos estuvieron toda la noche con su bulla. Y nosotros ya lo hemos pasado. Y sí es cierto, le creo porque así nos pasa a veces con algunos vecinos. Nos cuesta para que nos agarre el sueño, ya hasta que cuando hay una pausa o ya están dos que tripas, ya le bajan a la música y en ese momento como que nos agarra el sueño. Pero al otro día, ¿verdad? Andamos con sueño, etcétera, etcétera. Pero tenemos que entender que en Semana Santa también celebran la muerte. Y todo el mundo aprovecha para irse de vacaciones por el puente que hay. Y por eso que en la Biblia tampoco dice que se celebre la muerte. Que tengamos que hacer un culto especial en ese día y que nadie se mueva y que nadie salga, porque el día viernes que el Señor Jesús murió hay que celebrarlo y hay que hacer un culto especial. No es así, 1 Corintios 5:7, porque nuestra Pascua ya fue sacrificado, dice Pablo, que no tenemos que celebrar ninguna fiesta especial, porque ya fue Cristo en la cruz que se llevó a cabo esa fiesta que se celebraba en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan lo que estudiamos? Los que se acuerdan, los que vienen los miércoles se deben de acordar. La fiesta de la Pascua se celebraba entre marzo y abril, el 14 de Nisan. Esa fecha, de acuerdo a los estudios, investigaciones, cayó 14 de Nisan, el día que Cristo muere en la cruz hace 2000 años. Tal y cabalito, completito como se celebraba. No el 15, no el 16, el 14. Traduciéndolo al calendario solar que tenemos, etcétera, etcétera. Entonces, la famosa Semana Santa que todo el mundo la celebra, pero la celebran equivocadamente. Y no es malo, por decir, si la Biblia dice que ya nuestro Cristo, la Pascual, ya fue sacrificado, entonces no tenemos que obligadamente, de acuerdo a la Biblia, hacer un culto o reunamos y que nadie salga y todos los cristianos en casa o en la iglesia. No. Vamos a aprovechar en un equilibrio el puente que nos dan, porque son los días más largos para poder salir fuera de la ciudad, pero sin caer en la borrachera como lo celebra el mundo. Esa es la diferencia, que nosotros celebramos a Cristo, ya sea que nació y murió en diciembre y en abril, etcétera, etcétera, pero no lo celebramos. Es que piensan, unas religiones tan legalistas se van a un extremo de decir, no, que los cristianos que celebran la Navidad están pensando de que la celebramos como la celebra el mundo. Y no es así. Bueno, si yo me junto con mi familia, ok, yo tengo que ser ejemplo y luz. Si ellos llevan sus botellas, allá ellos que los lleven. Yo voy a estar ahí porque los amo y quiero estar con ellos. Pero a la hora que ya vea yo que empiezan con sus disparates o palabras incoherentes o cosas así, me agarro y me despido. Porque sé que eso me va a contaminar y a la vez ya el espíritu no lo soporta. Ustedes se dan cuenta, empieza a haber un rechazo. ¿Ok? Y tampoco estamos en contra de que, ay, no, que los voy a obligar a que escuchen música cristiana porque estamos ahí. No. Ok, si hay una música moderada, etcétera, etcétera, no hay ningún problema. Buen volumen donde podamos platicar, donde la plática esté amena, porque no nos vimos todo este tiempo, sino hasta esta fecha, y que es un día que el mundo está un poco sensible en los corazones, etcétera, etcétera. Anoche nos reunimos con la familia de mi esposa y yo tomé la iniciativa y hice la oración. ¿Qué vamos a brindar? Ok, brindamos con un poquito de vino y una copita y dije, sí, me voy a hacer una oración. Y hice una oración y se quedaron así. Para que no se olviden, dije, gracias Señor, porque viniste a nacer en este mundo. Y gracias porque estamos con nuestra familia, estamos reunidos.
En el nombre de Jesús, amén. Y tenemos que aprovechar para hablar de Jesús. Entonces, es muy diferente cómo lo celebramos entonces, ¿verdad? De que no la vamos a celebrar como la celebra el mundo. Si en Semana Santa queremos salir, vamos. Tenemos libertad en Cristo y libertad, no libertinaje. La borrachera, la inmoralidad sexual, enseñar tu cuerpo de más en una playa, bikini de 2 trajes, etcétera, vulgaridad, trago, cigarro, drogas, sexo, como en Semana Santa, que en esos días lo vienen los Spring Breakers de Estados Unidos a desfogarse aquí en México porque les sale más barato la diversión. Eso es inmoralidad. Hasta para eso hay un equilibrio, cómo se debe de vestir una mujer cristiana, un varón cristiano, si va al mar, va a la playa, va a una alberca en esos días o cualquier día. Somos santos, tú eres santo, tú debes de tener aquí en mente y el Espíritu Santo te guía de que tú no puedes usar traje de 2 baños porque vas a provocar a los hombres. Y sabes muy bien que tú eres una hija, estás apartada para el Señor y no vas a hacer caer en tentación a los hombres. Que hasta en eso, en la forma de vestirse hay un equilibrio. Que tú puedes usar pantalones, pero no que te los metas con sangre, con grasa de carnero. Y más si tienes un cuerpo despampanante, que gloria a Dios que te lo dio, ¿verdad? Pero hasta en eso hay que tener cuidado para no tropezar en la iglesia a los varones. Yo se los he dicho, tengan cuidado para vestirse, no hay ningún problema. Puedes usar pantalones, un pantalón, si ya te aprieta mucho, pues cómprate otra talla más grande y que te quede un tantito aflojado. O mejor si usas pantalón de vestir. Todo hay un equilibrio, ¿verdad? El Espíritu Santo te tiene que ir guiando, te tiene que ir diciendo, es cierto, lo que dice el pastor, yo soy hija de Dios, estoy apartada para Dios, me tengo que saber comportar para no caer provocar a los varones en la iglesia. Imagínense que una hermana esté, alabaré, y un hermano se está triste, no lo vas a poder dejar concentrar porque pues es de más, somos carne. Pero si vienes vestida con un pantalón de buena talla, algo así, donde no se muestre. Hay una hermana que fue criticada en las redes sociales, una que es pastora, y se lo ganó. Porque tiene un cuerpo despampanante, sí es cierto. Pero sale con unos vestidos pegaditos, pegados, donde no hay por dónde esconder esas cosas. Entonces, tiene que usar un vestido flojo, larguito, aunque se vea como batita, pero ya en su casa que se ponga lo que quiera, pero en la iglesia está predicando. Ahí van a ver por ahí el video, está predicando. Se los voy a mandar para que vean que no es cuento, ahí se los voy a mandar. Está predicando y sí es cierto. El espíritu está presto, pero la carne es débil. Tú también si vas mujer en la calle y ves un muchacho del gimnasio con camiseta por ahí, mira, por más, los ojitos van a estar batallando, al menos que te pongas, es que le ponen a los caballos. Te vas a echar tu taco de ojo, ¿no? O sea, es normal, viene una chica de frente, bueno, está bonita, una mujer está guapa, pero no como robot, o escaneándole, porque la mente ya vuela. Las mujeres también se echan un taco de ojo. Ok, ya lo viste, bueno, en tu mente no, pues está guapa la mujer y ya, ¿verdad? Todo hay un equilibrio. No estoy diciendo que lo hagan, no vayan a pensar, el pastor nos dio autorización que podemos ver entonces nada más de frente, con que yo no lo escaneé y nada más que no estoy diciendo eso. Que eso pasa porque a veces ni siquiera lo tenemos pensado, ¿sí? Ok, bueno, todo debe haber un equilibrio, saber comportarnos y dirigirnos. Por eso cuando bautizamos le digo, hermanitas, por favor no me lleven chores cortitos, ni menos trajes de baño. ¿No? Una de doña Clotilde, les digo, de esas que estaban en la vecindad del Chavo hasta las rodillas. Una playera larga, no sé, algo que, ¿verdad? Todo debe haber un orden. Para no caer en un legalismo
ni irnos a un extremo tampoco. Eso hacen las religiones. Hay ya quienes se espiritualizan mucho y ok, somos espirituales, debemos, pero todo con un equilibrio. Porque Pablo dice en otro versículo que el reino de Dios, que creo que está en Romanos 8:14, si no me recuerdo mal, que el reino de Dios no consiste en comida y bebida, sino en amor, paz y gozo. ¿De qué nos sirve ser un cristiano amargado, legalista, que no celebro esto, que no celebro el otro, y que me van a caer mal los que celebran, y que ya son hijos del diablo, y que ya son del diablo y todo esto? O sea, eso no consiste el reino de Dios. O sea, tú no vas a entrar al cielo porque no celebres la Navidad, papá. Eso es lo que quiere decir. No se van a salvar por no celebrar Año Nuevo, por no celebrar Navidad. Otra cosa es que nosotros no celebramos Navidad con un nacimiento y poner a un niñito Dios ahí porque ya creemos que en eso. No. Tampoco estamos instruyendo o diciendo, háganlo. Si alguien lo quiere poner en su casa, que lo ponga. Un arbolito, no hay ningún problema. No estás idolatrando al árbol. Nosotros si ponemos un árbol, no estamos haciendo del árbol un ídolo como ellos toman equivocadamente. No pongan árbol para acera. Cuando ya vimos que acera es una diosa y que no dice árbol de Navidad o cualquier árbol, dice nada más árbol. Y ese árbol ¿cuál era la palabra? TS, que significa madero. ¿Qué es lo contrario? Ya quedó claro, lo contrario, que cuando edificaron un altar de tabla y madera no pongaron un ídolo, menos del de acera, a esa diosa, no lo pongan ahí. Porque Dios es espíritu, no necesita estar pintado ni en una cruz ni en nada de eso, Dios es espíritu. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos que entender de que también se me pasa este punto de que tenía que cumplirse las profecías de que Jesús venía al mundo. Vaya rápidamente a Isaías 9:6 para ir terminando. Isaías en el Antiguo Testamento, versículo del 6 a 7. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Miren, la profecía que venía como 900 años, 800, 900 años antes de Cristo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre, admirable, consejero. ¿Qué sigue después? Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y miren, para ver que era la profecía de Jesús, vaya al versículo 1. Ahí en la Reina Valera tiene el nombre, nacimiento y reinado del Mesías. ¿De quién hablaba el capítulo 9? De la venida del Mesías. Y vemos que aquí donde leímos en el versículo 6, que dice, Dios fuerte. En el Antiguo Testamento ya se daba la profecía que Jesús es Dios. Y miren lo que dice el 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo, confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Ok. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Miren, vemos que aquí esta profecía de Isaías, que un niño nos es nacido, Dios fuerte. Ahí está, Dios. Jesús es Dios. ¿Y por qué decimos que se refiere a Él? Ya lo leímos en el título. Porque lo dilatado de ese imperio no tendrá límite. ¿Cuándo? A partir del reino milenial y por toda la eternidad. Jesús va a estar reinando. Y nosotros con Él. Y heredará el trono de David. Porque Jesús venía de la descendencia del linaje de David. José venía del linaje de la descendencia de David. María también venía de ese linaje. Todo tenía que ser del linaje de David. Por eso le dijo, hijo de David, le gritaban cuando iba pasando Jesús. No era literalmente, era porque Jesús venía de la descendencia de David. Porque ya estaba la promesa que
que Dios iba, el trono que le dieron a David y luego a Salomón y que se fue perdiendo con los reyes, con los hijos del Salomón hasta que se perdió, iba a permanecer todavía. Como que hizo una pausa ahorita, pero ese trono sigue vigente y va a venir a ocupar Jesús. Se sentará en el trono cuando se construya el cuarto templo, este es otro estudio, el cuarto templo en Jerusalén durante el reino milenial. Jesús volverá a sentarse en el trono de David su padre, en Jerusalén, en el reino milenial. Es ahí donde vemos pues de que ya estaba esta profecía. Ahí mismo en Isaías 7:14, vamos atrás, 2 capítulos, 7:14. En el versículo 14 dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Otra profecía de Jesús. ¿Qué virgen? La Virgen María. ¿Hasta cuándo fue virgen? Hasta que nació Jesús. ¿Ok? Y vemos aquí de que Dios tenía que nacer en este mundo, en un vientre, y que al mismo, miren cómo es esto tan precioso, que Dios es omnipresente. Dios estaba allá arriba y al mismo tiempo estaba naciendo. Eso se nos funde los fusibles. Al principio, más cuando no tenemos el Espíritu Santo. Esto no lo entienden los testigos de Jehová ni las otras religiones, porque no tienen el Espíritu Santo. Pero si tú ya tienes el Espíritu Santo, cuando leemos estos versículos, digo, wow, yo lo creo. Me costaba, no le entendía, Señor, pero aquí lo estoy leyendo ahora con mis propios ojos. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Vaya a Mateo 1, 18 al 25. Mateo 18, Mateo capítulo 18, versículo 1 al 25. 1, 18 al 25, perdón. Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José. Desposada quiere decir comprometida. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Vemos aquí, ¿por qué quería dejarla secretamente José? Porque la ley en ese tiempo demandaba que si una mujer salía con su domingo 7 o su pancita, la mataban a pedrada. Más si no era casada, porque la ley no la mandaba. ¿Se acuerdan? Que los fornicarios, los adúlteros, muerte, la pena capital a pedradas. Y por eso José diría, si yo digo o acepto, me van a matar a mí también. Porque es lógico de pensar que yo soy el padre. Y por eso quiso dejarla secretamente. Hasta que dijo esto, el versículo 20. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David. Ahí está, José, hijo de David, la descendencia. No temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios, el Padre. Dios es Espíritu, Juan 4:24, el Padre. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Yeshua, Salvador, Yahvé salva, Jehová salva, Dios es salvación. ¿Quién es el que iba a nacer en el pesebre? Entonces, Dios. ¿Para qué? Para que nos viniera a salvar. O sea que Dios mismo se tomó la molestia de dejar su trono, como decía la alabanza, dejaste el trono para morir en la cruz. Imagine dejar su trono, venir a este mundo y morir por nosotros. ¿Quiénes éramos nosotros? ¿Qué valor halló Dios en nosotros para que dejara su trono? Somos su máxima creación. Él te formó en el vientre de tu madre. Él nos formó. Y miren cómo somos de malagradecidos. Jesús, que es Salvador, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Es aquí, donde llegamos al punto. A los que nos ven en las redes sociales. La Biblia dice que Jesús vino al mundo para salvar al mundo de sus pecados. Que Él es el Salvador.
Dios salva, Dios encarnado. Así que usted de nada le sirve festejar Navidad si usted no tiene al Salvador en su corazón. Quiero decirle esto, que debemos festejar, hacer fiesta, porque los ángeles hicieron fiesta en el cielo. Cantaron y alabaron a Dios cuando llegó el anuncio a los pastores. Hubo festejo en los cielos. Entonces, que nuestro motivo sea eso. Usted que celebra nada más con otro motivo equivocado, mire, debe reflexionar esto. Usted necesita un Salvador. Los que están aquí, que no tienen a Cristo todavía, necesitan un Salvador. Porque tú no te puedes salvar por ti mismo, ni por tus buenas obras, ni porque te portes bien, ni porque pertenezcas a cierta religión. No, porque la salvación no es por obras, dice Efesios 2, 8, 9. Entonces, usted necesita un Salvador. Reconocer que usted es un pecador, una pecadora. ¿Sí? Niño, joven, muchacha, muchacho, señor, anciano que nos ven, ustedes necesitan un Salvador. Y para eso vino Jesús. Por eso llevó el nombre de Jesús. ¿Por qué no le pusieron Mario? ¿Por qué no le pusieron Jorge? Era Jesús, el significado que Dios salva. Y fue Dios, el ángel, el que dio las instrucciones. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿A qué profeta? Lo del profeta Isaías, que ya había hablado, que ya leímos, ¿ok? Cuando dijo, he aquí una virgen, concebirá, darás un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Señor es testigo de Jehová, adventistas, luz del mundo, mormones, que no creen que Jesús es Dios. Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció, o sea, no tuvo sexo con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ok. Vemos entonces que el motivo del festejo, donde en Lucas capítulo 2 vimos de que los ángeles que dieron las buenas nuevas, que había nacido hoy un Salvador. Imagínense, ahí en Lucas 2:13, si regresamos tantito, y repentinamente, dice en Lucas 2:13, repentinamente apareció con el ángel una multitud, o sea, aparecieron miles o millones de ángeles en el cielo, más el resplandor que los rodeaba, que alababan ¿a quién? A Dios. Y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Imagínense este coro celestial. Usted ha visto los estadios, el Estadio Azteca o cualquier otro estadio donde está el artista cantando y de repente se oye la multitud de 200,000 personas, 100,000 personas ahí reunidas, coreando una canción de tal artista. A veces el artista está cantando y suelta el micrófono y deja que la gente haga el coro. Y se escucha la multitud. Imagínense esa noche cómo se escuchó ese coro celestial de millones y miles o miles de ángeles. Hubo celebración en los cielos como no celebraron en la tierra. ¿De qué manera? De la manera que ya expliqué antes. Todo con orden, sin caer en paganismo, idolatría y borracheras. Porque Jesús está dentro de mi corazón. Ese es el motivo. Para no caer en un legalismo. Todo con orden, que nuestra mente sea reunirnos. A las familias que se reunieron anoche y se emborracharon o tomaron y estuvieron con disparates, herejías, chistes colorados, etcétera, etcétera. Mire,
reflexione usted. ¿Cuál es el motivo de su reunión? Que para el próximo año deseo de todo corazón que usted ya tenga a Cristo Jesús. Y que no sea nada más el motivo para reunirse y emborracharse. Que sus pensamientos no comiencen desde un día antes a venir, que mañana voy a tener la oportunidad para emborracharme porque voy a estar libre. Que no sea ese motivo. Viene año nuevo, ok. ¿Está en la Biblia? No está en la Biblia. Pero también nos podemos reunir. Sí, dando gracias a Dios por un año más. Que nos dejó vivir. Que nos sostuvo con su mano derecha. Que nos alimentó. Que nada nos faltó. Que estamos vivos, sanos, como dice, vivitos y coleando. Completos. Nadie vino enfermo. Todos estamos sanos y eso es de agradecer. Hay otras personas que anoche se les murió su familiar. Imagínense, miles de personas mueren en el mundo el día 24 y el día 31, precisamente en los días de festejo. Qué triste, ¿verdad? Y nosotros, gracias a Dios, que estamos salvos y sanos. ¿Por qué no darle gracias entonces? Que tu oración en esta 31 con tu familia, que tengas el valor de pararte y decir, ¿me permiten hacer una oración a la hora que se lleve el día, la hora del brindis? Y dar una oración que darle gracias a Dios. Padre, te doy gracias por mi familia, porque nos permites de reunirnos un año más. Te damos gracias porque estamos sanos y salvos. Todos estamos aquí reunidos. Señor, te bendecimos por tu misericordia, que no nos has mandado a la otra vida. Familia, les quiero decir que Dios los ama tanto que murió en una cruz por ustedes, que yo lo que quiero es que ustedes se conviertan al Señor, que yo los amo y que mi corazón desea que ustedes se conviertan también al Señor Jesucristo, para que ustedes puedan sentir lo que yo siento, este gozo, esta felicidad. Así que yo quiero orar. Y oras y vamos a brindar, no hay ningún problema. Un poquito de sidra, una copa, un clericó, no hay ningún problema. Lo único que es que no te emborraches. Si lo quieres hacer. No es una orden, no hay nada decir, el pastor dio autorización. No. Cada quien esté convencido en su mente. Si tú crees que vas a hacer piedra de tropiezo, bueno, agarra un poquito de refresco o simplemente un poquitito de sidra y no hay ningún problema. Para que ellos vean que también que no eres un extremista, no eres un religioso. Ahí sí, la cristianita ni siquiera sidra bebió. No, todo hay un equilibrio. Porque también nos pueden tachar de eso. También tengamos ese cuidado de no caer en ese extremo. Entonces, si Cristo no hubiera venido al mundo, no hubiera habido redención. Y nosotros no tendríamos salvación. Estuviéramos ahí en camino a la condenación eterna. Y si su muerte también no es punto de celebrar, para recordar lo que hizo en esa cruz, van de la mano, no se puede separar una de la otra. Así como el Padre no se puede separar del Hijo y el Hijo no se puede separar del Espíritu Santo, porque los tres son uno. 1 Juan 5:9. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No se pueden separar, los tres son uno. Y nosotros, por eso Jesús dijo, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en ustedes. Juan capítulo 14. Wow. Es que cuando entendemos esto, tenemos al Padre, tenemos al Hijo y al Espíritu Santo, la Trinidad en nosotros. Y decimos, wow, el Padre morando en mí, Jesús morando en mí. Por eso ahora nos gozamos, pero un gozo de felicidad, porque no encontramos la manera de ser agradecidos con Dios. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque bajaste a este mundo a nacer en un pesebre, sin pañales,
sin ropa adecuada. Y todo porque no hubo lugar para ti. Señor, cuán agradecidos estamos que si no hubieras bajado a este mundo y a nacer en un pesebre, no hubiera habido redención para nosotros. Y es por eso que te festejamos en nuestro corazón. Y lo que queremos dar a demostrar cuando nos reunimos con nuestra familia es que tú moras en nosotros, que vean en ellos nuestro gozo. Que cuando nos reunamos con nuestra familia, estas fechas, estemos felices, contentos, platicando. Y si es posible que nos dejen predicar 5 o 10 minutos. Que así sea, Señor. Que no quieres que estemos de amargados, criticando a otros hermanos en el mundo, sino que el gozo del Señor se refleja en nosotros cuando nos comportamos de una manera diferente. Señor, cuando estudiamos este mensaje que parece muy sencillo y profundizamos, es que cuando quedamos pensando de otra manera, que cuán grande y cuán grande es el significado de celebrar la Navidad, aunque lo hayan puesto una religión. Aprovechamos que el mundo toma estos días para estar sensibles en sus corazones y estar con sus familias. Señor, tú lo permites, porque esa noche es de paz, de gozo. Y aunque otros celebren de alguna otra manera equivocada, Señor, oramos por esas personas. Que tengas misericordia de nuestra familia, que para el próximo año, Señor, ya se hayan convertido a ti, para que podamos celebrar una Navidad cristianamente, con alabanzas, con cantos, sin alcohol, sin cigarros. Y ahí es donde verdaderamente reflejamos una alegría, un gozo en nuestro corazón. Padre, te damos muchas gracias por haber bajado a este mundo hace 2000 años y nacer en el cuerpo de tu Hijo, el Señor Jesucristo, el cual, siendo Dios, se despojó y tomando forma de hombre, se despojó a sí mismo para que llevara la muerte y muerte de cruz, y que toda rodilla se doblará en el nombre de Jesús. Señor, gracias, porque es Jesús el encargado, el Rey de Reyes, el que recibe toda la gloria en este tiempo, hasta que haya puesto sus enemigos a sus pies en el día del juicio. Padre, te pedimos que este 31 de enero, Señor, que tu Espíritu Santo hable a través de nosotros cuando estemos ahí con nuestra familia, y que calles toda boca contraria a ti, para que podamos hablar unos minutos, hacer una oración en agradecimiento a tu nombre, que otro año más, 2023, tú nos has dejado vivir sanos y salvos. Sabemos que muy pronto vienes, que tú estás a las puertas y que el tiempo se acaba, y que nuestro deseo más grande es que tú vengas pronto, Señor Jesús. Sí, ven Señor Jesús, te estamos esperando. Ven a recogernos y llevarnos a las bodas del Cordero. Allá queremos ir a la gran fiesta celestial que habrá, las bodas del Cordero. Oh Señor, cuán glorioso
y alegre será esa fiesta donde los coros celestiales, habrá música ambiental cuando estemos cenando en esa mesa. Toda la iglesia mundial. Y que tú estarás ahí, Señor. Bendito seas. Señor Jesús, te bendecimos en esta mañana. Y gracias, Señor, por ser el motivo y la razón de la Navidad. Que no se nos olvide nunca. A todas las personas que vinieron por primera vez a este lugar y a los que nos van a ver en las redes sociales. Tal vez tú no tengas a Cristo. Si anoche festejaban que Cristo nació en un pesebre y pusieron nacimientos, ¿no te gustaría que hoy naciera en tu corazón? Que Cristo hoy nazca y que entre a tu corazón como tu Señor y Salvador. Si tú quieres invitar por primera vez a Cristo, ahí de tu lugar donde estás sentada, donde estás sentado, y a los que nos ven en las redes, en este video que tú estás viendo, tal vez estés en un hospital, enfermo, en una cama, en una silla, sin esperanza en este mundo, en esta vida, esperando nada más la muerte, sin saber a dónde vas y que tú no tienes esperanza. Déjame decirte que Dios te ama y que hay una esperanza para ti que se llama Jesús. Si tú quieres invitar por primera vez a Cristo, solo tienes que hacer una cosa, arrepiéntete de tus pecados. Reconoce que has hecho lo malo de Dios en esta hora de la tarde. Invítalo a que entre tu corazón, repitiendo conmigo esta oración con todo tu corazón, la oración de fe. Así que ahí donde estás sentada, estás sentado, ahí donde me ves, repite conmigo estas palabras. Niño, joven, muchacha, muchacho que me ves, señora, anciano, para todos Jesús es el Salvador. Dile así con todo tu corazón. Cierra unos momentos tus ojos y repite conmigo ahí donde estás. Y dile así: Señor mío y Dios mío. Ve repitiendo estas palabras. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, una pecadora, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Me arrepiento de todos mis pecados. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que entres a mi corazón en este instante. Señor, anoche no entendía. Hoy, gracias a tu palabra, he entendido qué significa la Navidad. Te pido que vengas a nacer hoy en mi corazón como mi Salvador. Entra, Señor Jesús, en este instante. Te recibo con todo mi corazón. Ven a morar en mí. Lávame con tu sangre preciosa. Séllame con tu Espíritu Santo. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has orado por primera vez e hiciste esta oración, déjame decirte que Cristo ha entrado a tu vida, porque la Biblia lo dice. He aquí yo estoy a la puerta. Si alguno oye mi voz, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Por fe, tú lo tienes que creer y recibir. Cristo ha entrado si has orado de todo corazón. Lo único que tienes que hacer es comenzar a leer la Biblia en el Nuevo Testamento, de Mateo, Apocalipsis. Comienza a leer continuamente y vas a empezar a entender. Tiene que nacer un hambre espiritual por ti de leer la palabra de Dios. Congregarte en una iglesia, la más cercana a tu casa. Si vives en otra ciudad, en otro estado, busca una iglesia cristiana. Y si estás en Tuxtla Gutiérrez, las puertas están abiertas. Iglesia cristiana evangélica, vida nueva en Cristo.
Nos gustaría conocerte. En esta transmisión, mándanos un messenger, un comentario. Déjanos tu nombre. Queremos conocerte y orar por ti. Así que sigue estas instrucciones y tu vida cambiará. Te lo aseguro. Eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. Así que mientras tanto te bendecimos y que Dios te guarde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.